Buenas noches España, buenas tardes América, una noche más, una noche de locos por nuestra historia, una noche en la cual vamos a precisamente a tocar un tema interesantísimo, porque vamos a tratar justamente pues el legado científico, filosófico del siglo XVII, todos aquellos personajes que marcaron, digamos, el devenir del progreso ya en los siguientes siglos, hasta llegar a la edad contemporánea. El siglo XVIII y el siglo XIX y XX no se explicaría sin el avance tecnológico, científico y de pensamiento de los personajes que vamos a tratar esta noche con un grandísimo conferenciante como es Manuel Ortuño Arregui. Y digamos que este proyecto pues está creciendo, somos más de 7.000 miembros en Facebook y más de 1.000 miembros en Locos por Nuestra Historia, en nuestro canal de YouTube. Un proyecto joven, vigoroso, que no sería posible sin el concurso de mi amigo y compañero de viaje y cofundador de este proyecto, como es Miguel Ángel López de la Asunción. Miguel Ángel López de la Asunción, que tiene, digamos, muchísima experiencia en conferencias como esta y que tiene una preparación muy importante. Es licenciado en Filología Inglesa por la Universidad Complutense de Madrid, donde también cursó estudios de Filología Románica. Es miembro de la Asociación Española de Historia Militar, asesor histórico de la Fundación Blas de Lezo, asesor de la Federación Española de Asociaciones de Historia y miembro de honor de la Asociación de Historia de la Universidad Carlos III de Madrid y de la cuarta promoción de la Academia General Básica de Suboficiales del Ejército de Tierra. Es coautor del libro Los Últimos de Filipinas, Mito y Realidad del sitio de Valer y de numerosos artículos en publicaciones como Historia Militar, Revista Ejército, Armas y Cuerpos, Memorial del Cuerpo de Intendencia, Guerra Colonial o periódicos como La Razón o El Ideal. Ha impartido más de 60 conferencias por toda nuestra geografía en foros tan significativos como las universidades Carlos III y Rey Juan Carlos de Madrid, la Universidad de Burgos, el Ateneo de Madrid, la Cátedra General Castaños de Sevilla o el Instituto de Historia y Cultura Militar. Asimismo, ha sido comisario de la exposición Los Últimos de Filipinas, La Gesta de Valer, 1898-1899 en Guadalajara. Es fundador del grupo de Facebook Los Últimos de Filipinas, con más de 9.000 miembros y camino de 13 años de actividad, que es el principal foro de investigación y debate sobre la gesta de Valer y los conocidos como Los Últimos de Filipinas. Y ahora, ¿quién mejor que mi amigo Miguel y cofundador de este proyecto para explicarnos su labor? Miguel, tu turno. Muchas gracias, Alfonso, y muchas gracias a todos ustedes por compartir con nosotros una noche de sábado más, tratando un tema tan interesante como el que nos va hoy a tratar Manuel. Y nada, Manuel, muchísimas gracias. El otro día estuvimos pues casi una hora y pico charlando y la verdad es que fue interesantísimo y nos prometiste continuar hoy y estamos expectantes. De hecho, en una hora salieron muchísimos temas que podremos tratar más adelante. Así que bienvenido a esta casa, donde hoy vas a dar tu primera conferencia, que espero que sean muchas más. Y por lo demás, nada, estamos ya a poquitas semanas de hacer un pequeño impasse, un pequeño descanso. Yo creo que merecido, porque llevamos muchos meses con muchísima actividad, casi todos los viernes y todos los sábados, y yo creo que necesitamos un pequeño descanso y a partir de la mitad del mes de junio, julio y agosto, yo creo que pararemos, no de trabajar porque seguiremos preparando las conferencias venideras. Septiembre ya lo tenemos totalmente cerrado, hay 8 o 9 conferencias. Octubre tenemos casi todo el mes también completo y no es ni mucho menos un abandono de actividad, sino un descanso. Que yo creo que después de año y medio sin poder viajar, estamos todos locos también por hacer otras cosas. Y por mi parte, nada, agradecer a mi amigo Alfonso toda la labor, todo el trabajo, todo el esfuerzo. Y oye, que vamos muy bien, macho. Que estamos a puntito de llegar a los 8.000 en Facebook, 1.100 en YouTube, que tampoco, vamos a ver, tampoco es algo que nos tenga obsesionados, pero siempre es una alegría ir creciendo y haciéndote más fuerte y más, no sé, más importante. Y por lo demás, muchísimas gracias a todos ustedes y adelante.
agradecerle a mi amigo Miguel y también su labor y su esfuerzo y unas merecidas vacaciones, porque de verdad que hemos puesto muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo y yo creo que es el momento pues de descansar para tomar un impulso aún mayor para la siguiente temporada. Y ahora, Miguel, pues vamos a presentar a nuestro conferenciante invitado de esta noche, don Manuel Ortuño Arregui. Don Manuel Ortuño Arregui es precisamente doctor en Filología Latina y licenciado en Historia y Humanidades por la Universidad de Alicante, presentando su tesis doctoral con el título Edición crítica de los privilegios reales de anteriores a la fundación de la Orden de Montesa en la Edad Media del Archivo Histórico Nacional. Actualmente es profesor del Instituto Superior de Ciencias y Educación, CUISCE, profesor en la Facultad de Humanidades y Ciencias Religiosas de la Universidad de Guinea Ecuatorial y también imparte docencia en el Colegio Internacional El Valle de Alicante. Entre sus innumerables artículos hemos destacado el proyecto de evangelización de Fray Alonso de Bolaños en las Islas Canarias y Guinea entre 1462 y 1478 a partir de las bulas pontificias, la historia de las pandemias y sus cuarentenas a lo largo de la historia, la influencia de Santo Tomás de Aquino en los Omni de Bernat Metge, los sermones de San Vicente Ferrer, los cristianismos lexicológicos y semánticos en la obra literaria de Lactancio, estudios sobre el Carmen Aureum pitagórico, Novaciano, el Codex Amiatinus, el manuscrito más antiguo de la Vulgata, la Vetus Latina, primera versión latina de la Biblia, latín y lenguas vernáculas en los poemas amorosos de los Carmina Burana, la disciplina clericalis de Pedro Alfonso, Roswitha von Gandersheim, Francis Bacon y el Novum Organum, Averroes y el averroísmo latino, y la revolución científica, que es el tema que vamos a tratar esta noche. Al mismo tiempo, ha colaborado en obras colectivas como El Bestiario Medieval, una propuesta de aprendizaje basado en proyectos, y latín y vernáculo en los corpora documentales del Reino de Valencia. Y ahora, don Manuel Ortuño Arregui, descubramos las raíces científicas que impulsaron el avance humano hacia un mundo de racionalismo y de progreso tecnológico, económico y político en el siglo XVII. Abra el micro y deleítenos con su intervención. Muchísimas gracias. Muchas gracias tanto a Alfonso y a Miguel Ángel, ¿no? por esta oportunidad, ¿no? Porque al fin y al cabo, cuando uno presenta una propuesta de conferencia o de artículo, de publicación a congresos, que es donde me suelo mover más, pues siempre uno tiene no digo la duda, ¿no? Pero no se sabe perfectamente, ¿no? Si va a cuajar este tipo de exposiciones como la que hoy voy a realizar, ¿no? Que al fin y al cabo es, por mi parte, un poco de atrevimiento, porque es verdad que muchos de los aspectos que vamos a tratar están muy entre camino de la filosofía, lógicamente la historia y por supuesto la ciencia. De hecho, hay muchas publicaciones que últimamente se están realizando un poco a colación de un poco la situación que estamos viviendo, donde se aunan este tipo de explicaciones. De hecho, en los últimos congresos a los que he podido asistir, se ha intentado unar filosofía, historia y ciencia, hasta el punto de que nos tuvo que basar, por ejemplo, en la teoría de los humores de Galeno y qué interpretación se da a esa teoría de los humores, o lo que hemos comentado de las pandemias, evidentemente, o de qué manera influyeron, por ejemplo, un sermón de San Agustín en las masacres y el ocaso de Roma. Por poner algunos ejemplos donde, pues, de alguna manera se ha intentado aunar filosofía, ciencia e historia. Por eso hablábamos en algún momento, ¿no? De la historia del pensamiento, de su importancia y de cómo a nuestros alumnos, tanto universitarios como de secundaria y bachillerato, pues tenemos que intentar inculcarles de alguna manera que la historia no solo son hechos, acontecimientos históricos, periodos históricos, sino que hay algo más, ¿no? Donde a lo mejor otro tipo de temáticas, como puede ser la medicina, la salud, el mundo científico, puede estar presente, y cómo la historia del pensamiento, que es una de las raíces en las cuales hoy voy a intentar, como digo, de una manera muy general, porque muchos de los científicos que voy a nombrar darían para muchísimas conferencias. Estoy hablando del caso de Copérnico, Kepler, Galileo, Newton, eh, estamos hablando de pesos pesados dentro del mundo de la ciencia en la edad moderna, que
que vienen de un renacimiento humanista, como ahora veremos, y que nos llevarán hacia lo que sería la Ilustración del siglo XVIII, y que seguramente, de alguna manera, estamos ante los albores de un desarrollo científico posterior que nos llevó a una era de los grandes descubrimientos del imperialismo posteriormente, tanto en el XVIII como posteriormente en el XIX. Es verdad que mi formación, ya no solo como historiador, sino como filólogo y humanista, pues la verdad es que me hace atreverme de alguna manera a intentar eh, poder aunar diferentes disciplinas, que al fin y al cabo son las mismas, ¿no? Que no es otra cosa que intentar, en el mundo en el que estamos ahora, el poder dar una visión diferente de lo que es, de lo que son las humanidades, al fin y al cabo. Entrando un poco ya, un poco más en la temática en la que quería un poco atreverme hoy a explicar, muchas veces cuando yo empiezo esto a darlo en clase, perdonen que en muchos momentos haga referencia a mis alumnos, pero es que es verdad, somos docentes y creo que Alfonso me entenderá muy bien que no podemos vivir sin el alumnado, ni tampoco podemos vivir sin la investigación. Hay una pregunta que siempre le hago y perdonen que haga una reflexión un tanto cervantina. Eh, por ejemplo, cuando yo a mis alumnos alguna vez les pregunto sobre relaciones de Cervantes y del Quijote, les pregunto pues si pueden decirme una causa por la cual se vuelve loco el Quijote. Claro, mis alumnos enseguida contestan que se vuelve loco por leer libros de caballerías, que esta es la versión un poco oficial, ¿no? Que se nos plantea. Y yo les contesto que están en una idea bastante aproximada de lo que sería, pero claro, si nos vamos al universo, el universo también se explica gracias a las fuerzas nucleares, a la electromagnética, a las leyes gravitatorias. Por lo tanto, también podemos ver que no explica el origen precisamente de esas leyes. Esto es un poco un avance introductorio de que debemos de ver otras perspectivas y no solo quedarnos con la estrictamente oficial. No podemos hablar de revoluciones científicas si no tenemos claro de dónde vienen esas revoluciones científicas y que el cambio en el pensamiento es el que realmente provoca un nuevo renacer en todo esto. Seguramente el inicio o el origen sería Descartes. René Descartes es la base del racionalismo y ese racionalismo nos hace entrever una nueva forma de pensamiento, que es un poco la que va a ser el origen del inicio de este tipo de revolución científica. Para mí lo fue. Es decir, la primera vez que yo leí el discurso del método, me di cuenta que este método científico que estaba desarrollando a través de diferentes reglas metódicas, la duda metódica o el cogito ergo sum, pues esta raíz o el origen de este racionalismo se fundamentaba en una experimentación hipotético-deductiva propia de lo que luego desarrolló en el mismo tiempo Copérnico, Kepler, Galileo y quizás el último de ellos, Newton, que es el con el que intentaré acabar en el día de hoy. Digo que es un atrevimiento en todo momento porque realmente es imposible abarcar a todos estos científicos de una manera explícita y tendríamos videoconferencia para cada uno de ellos. Entonces, intento hacer, en la medida de lo posible, una síntesis de algunos de sus argumentos. Voy a intentar presentar un poco cómo sería la explicación con algunas imágenes. Bien, lo que estoy intentando decir, ¿no? Que lo primero que tendríamos que ver es que para poder llegar a estas revoluciones científicas tenemos que tratar una transición entre el pensamiento medieval y el pensamiento moderno, que se conoce con el nombre de Renacimiento. Es verdad que cuando se inicia el siglo XVI se construye un tipo de cultura basada en la evaluación del mundo del hombre, algo que era impensable en el pensamiento medieval. En las últimas investigaciones que estoy llevando a cabo, desde este punto de vista de las revoluciones, ya no digo científicas, sino del pensamiento, me he encontrado con que este renacimiento y el humanismo, ese paso del teocentrismo al antropocentrismo, que se da en el siglo XVI, quizás en algunos momentos fuera incluso anterior. Bueno, está claro que en el caso de Italia lo fue mucho antes,
con autores como Dante, Boccaccio o Petrarca, pero, por ejemplo, en la península ibérica, en España, siempre se nos habla de que este renacimiento y esta nueva forma de pensamiento, que es la base del pensamiento de la revolución científica posterior, en el siglo XVII, seguramente nos podemos encontrar con que en la península ibérica, en España, se dio antes. Incluso podríamos hablar de una manera un poco aventurada que en la Corona de Aragón se realizó a finales del siglo XIV, inicios del XV. De hecho, en los próximos meses saldrán ciertas publicaciones donde un poco mantengo eso, que ya había autores que estaban dejando el pensamiento medieval para iniciar un pensamiento moderno que luego sirvió como base para estas revoluciones científicas. De ahí que en los rasgos de esta nueva ideología, que es la iniciadora, el germen de la revolución posterior, tengamos la ideología renacentista como la base. De hecho, la valoración de la vida terrena, la valoración de la naturaleza en la vida y en el arte, el afán del conocimiento científico no surgen de la nada a partir del siglo XVII. El germen está en el siglo XVI. Y sin el siglo XVI no podría haber habido un advenimiento de la modernidad, del humanismo, del desarrollo de la ciencia. De hecho, en las primeras décadas del siglo XVII asistimos al asentamiento totalmente definitivo de la ciencia moderna y al inicio de la filosofía moderna, con protagonistas como Galileo Galilei y, como he dicho al inicio de la videoconferencia, de Descartes. El hecho que se hiciera una exaltación de este racionalismo, de la razón humana, nos lleva a pensar que se estaban aunando en este humanismo renacentista, que como digo es el germen de la revolución científica posterior, diferentes posiciones humanistas. Por ejemplo, el platonismo, el aristotelismo, el estoicismo, el epicureísmo. Y que algunos de los grandes científicos de la revolución del siglo XVII tomarán como la base de su revolución, de su cambio. Quizás la excepción, y luego lo veremos, será Francis Bacon. Incluso veremos cómo la investigación científica de Bacon irá por otros lugares. Autores que deberíamos de destacar en este germen de las revoluciones científicas en el siglo XV-XVI. Erasmo de Rotterdam, Nicolás de Cusa, Marsilio Finicio, Pico de la Pirandola, Bala Ramus, la exaltación del hombre y la dignidad humana, el hecho de las afirmaciones del cristianismo, como la necesidad de la gracia, la maldad o el estado corrompido de la naturaleza humana. Todo ello se aúna en concepciones basadas en que el hombre es naturalmente bueno, propio de un humanismo renacentista, y que el hombre es malo por naturaleza, uno de los dictámenes de la Reforma, que no hace más que acentuar una idea central de la antropología cristiana derivada de los sermones de San Agustín y de las obras como La ciudad de Dios contra paganos. Sin leer todo lo que sería esta parte del discurso de Pico de la Mirandola, sí que es verdad que podríamos destacar una de las partes, ¿no? No te dimos ningún puesto fijo, ni una faz propia, ni un oficio peculiar, oh Adán, para que el puesto, la imagen y los empleos que desees para ti, esos los tengas y poseas por tu propia decisión y elección. Para los demás, una naturaleza constreñida dentro de ciertas leyes que le hemos prescrito. Tú, permitido en ningún cauce angosto, te la definirás según tu arbitrio, al que te entregué. Te coloqué en el centro del mundo para que volvieras más cómodamente la vista a tu alrededor y miraras todo lo que existe. Ni celeste ni terrestre te hicimos, ni mortal ni inmortal, para que tú mismo, como moderador y escultor de ti mismo, más a tu gusto y honra, te forjes la forma que prefieres para ti. Podrás degenerar a lo inferior con los brutos, podrás razarte a la par de las cosas divinas, por tu misma decisión. Este discurso sobre la dignidad humana propia del humanismo renacentista, es la base de lo que luego serán los cambios científicos desde el punto de vista, como digo, filosófico-científico en el que estamos en estos momentos. Entrando en lo que sería ya el desarrollo de la ciencia en el siglo XVII, está claro que se asienta con la influencia moderna de Descartes, como he dicho antes, culminando sobre todo dos factores, en mi opinión, de tipo filosófico-cultural. Por un lado,
la importancia dada a la observación y experimentación por parte de los filósofos y científicos ya desde el siglo XIV. Lo que he dicho antes, no podemos tener un cambio, un desarrollo de la ciencia en el siglo XVII si no ha habido un cambio anteriormente. Desde mi punto de vista, se dio ya a partir del siglo XIV, al menos en la Italia renacentista, pero tenemos comprobaciones de que en España se hizo en la Corona de Aragón a finales del XIV, principios del XV, y en la Corona de Castilla a partir del siglo XVI. Es verdad que los dos científicos que inciden en la importancia del método científico son Francis Bacon y Galileo Galilei, y donde la ciencia es su objetivo. Es verdad que durante el Renacimiento, como he dicho antes, el germen de estos cambios y de esta revolución científica, es importante todos los científicos griegos, especialmente el pitagorismo, la escuela de Pitágoras y todos sus descendientes, y Arquímedes, sin lugar a dudas. Dentro de esta revolución científica, el desarrollo de la ciencia, quizás es Copérnico el que conoció más de primera mano la tradición pitagórica. Hablábamos antes, ¿no?, dentro de la presentación, de que el pitagorismo es una de las bases, de los factores que dieron lugar al inicio de este desarrollo de la ciencia. Por otro lado, la actitud de Kepler ante el universo es netamente pitagórica. De hecho, ahora luego haremos alguna referencia también desde el punto de vista aristotélico. Por otra parte, Arquímedes ofrecía un modelo de ciencia que será seguido por Galileo. Con este acabamos de nombrar quizás a los tres grandes protagonistas de esta revolución científica, Copérnico, Kepler y Galileo, a los que le dedicaremos quizás más tiempo. Con esto podríamos decir que la revolución científica se dio sobre todo en el ámbito de la astronomía. Claro, evidentemente, en este desarrollo, he dicho antes que Newton, con la ley de gravitación, será quizás el último o el primero, según lo queramos ver, dentro de esta revolución científica posterior a los albores ya del siglo XVIII. Es verdad que Ptolomeo, desde el punto de vista de la astronomía, que defendía el modelo geocéntrico, es decir, donde la Tierra permanecía inmóvil en el centro del universo, mientras que el Sol, la Luna, los planetas y las estrellas giraban a su alrededor. Copérnico fue el que formuló, y luego lo veremos de una manera un poquito más ampliada, la teoría heliocéntrica, por la que defendía que la Tierra y otros cuerpos celestes giraban alrededor del Sol, que era el centro del universo. Con lo cual estamos viendo un cambio de tendencia del geocentrismo al heliocentrismo. Galileo Galilei no solo destacó en el ámbito de la astronomía, destacó en muchos ámbitos, pero fue el primero que está considerado como el primero que creó el telescopio. Afirmó, corroboró la teoría heliocéntrica, y sí que es verdad que tenemos constancia de cómo fue perseguido por la Iglesia Católica por este hecho. Kepler fue el astrónomo conocido por enunciar las famosas leyes del movimiento planetario, las conocidas leyes de Kepler, alrededor del Sol, donde defiende que los planetas se mueven describiendo órbitas elípticas, que luego también veremos. Y por otro lado, Newton creó la teoría de la gravedad, los movimientos que describen los planetas alrededor del Sol. Nos vamos a encontrar sobre todo estos cuatro autores, al que habría que añadir Bacon, pero como ven, aparece de una manera diferente o excepcional, no aparece dentro de estos autores o estos científicos como base de la revolución científica, como he dicho antes, en un punto más excepcional. Y lo veremos, aunque no podamos adentrarnos mucho en el Novum Organum, en la obra base de Francis Bacon. Para poder hablar de Copérnico, tenemos que hablar de la física aristotélica. Es verdad que la física aristotélica no pudo resistir a la teoría de Nicolás Copérnico, el creador del sistema heliocéntrico, como he dicho antes. ¿Cuál era, por tanto, la base de la cosmología aristotélica? Que él desarrolló en diferentes obras, sobre todo en relación a la física aristotélica. Se centraba en el geocentrismo, donde la Tierra ocupaba el centro del universo, hablaba de la esfericidad del universo, donde el universo es finito, y en él no existe el vacío, está limitado por la esfera de las estrellas fijas y totalmente ocupado por esferas transparentes, que él le llamaba cristalinas dentro del éter. Posee un gran espesor y en cuyo interior se encuentran los astros. También hablaba de la heterogeneidad del universo,
donde el cosmos se dividía en dos regiones. Hablaba también de una causa extrínseca e inmaterial del movimiento, donde el primer motor inmóvil mueve la esfera de las estrellas fijas, la cual por un rozamiento mueve todas las demás. Por tanto, Copérnico lo que hace es totalmente echar abajo la física aristotélica que había servido de base durante el pensamiento medieval. Aquí tenemos en esta imagen el cosmos de Aristóteles, como he dicho antes, un universo en el que el hombre vivía durante todo el pensamiento medieval y en el que describe autores, por ejemplo, Dante la Divina Comedia, en el que aún se estudiaba en 1539 este cosmos aristotélico, o en libros como la cosmografía de Petrus Apianus, de donde está extraído este dibujo. Este dibujo está traído de esa obra. Recordemos que Petrus Apianus fue un poco el tutor, sobre todo en matemáticas, de Carlos V. Como pueden observar, aparece en el centro toda la evolución de los planetas y aparece, como se pueden observar, a través de una serie de círculos, los diferentes planetas desde el centro hacia afuera. Siguiendo un poco ya con la explicación propia de Copérnico, primero lo que he realizado, si se dan cuenta, es un poco el que vean cómo se pasa de ese geocentrismo propiamente aristotélico que se mantuvo durante todo el pensamiento medieval e incluso en algunos ámbitos, como he dicho antes, del siglo XVI, como hemos visto antes, pero ya entrando en la revolución o el cambio a ese giro que podríamos denominar copernicano, que el propio Kant, ya en la Ilustración del siglo XVIII, nos lo plantea de esa manera, es decir, utiliza el giro copernicano para la explicación de las intuiciones puras dentro de la crítica a la razón pura. Pues aquí tenemos en esta imagen, esta hipótesis copernicana, con las diferentes esferas, planetas, como se puede observar. En esta representación de Copérnico está tomada de Johannes Aelius Cosmos en su obra Selenografica Sive Descriptio Lunae, conocida como la Selenographia, o Descripción de la Luna, una obra impresa en 1647, donde aparece reflejada esta teoría o esta hipótesis copernicana, donde el mundo supralunar, lógicamente donde se incluye la Luna, es un mundo perfecto, compuesto de un elemento puro e incorruptible, el éter. Los astros, como se puede observar en la imagen, son esferas perfectas y su movimiento es circular y constante. Sin embargo, el mundo sublunar, lo que sería la Tierra, está compuesto por los cuatro elementos, los mismos cuatro elementos que hablaba la doctrina hipocrática y que luego Galeno heredó. Estamos hablando de los cuatro elementos que anteriormente habían sido estudiados por Empédocles. Estos elementos son totalmente corruptibles y están dotados de movimientos naturales hacia su lugar natural. Dos hacia el centro del universo, como pueden observar en la imagen, tierra y agua. Y dos hacia abajo, fuego y aire, que carecen de peso. Teóricamente, estos cuatro elementos, que como he dicho antes, vienen de los elementos de Empédocles, luego utilizados en la doctrina hipocrática y luego utilizados por Galeno y por todos los pensadores medievales posteriores, podemos observar que las cuatro esferas concéntricas, según este orden, tierra, agua, aire y fuego, serían la base, donde el movimiento de las esferas celestes e inmediatamente el de la esfera lunar provocan la mezcla y la continua alteración. Con lo cual, la propuesta de Copérnico nos lleva a un evidente cambio o revolución científica en comparación al pensamiento medieval y, por supuesto, al pensamiento clásico sobre la cosmología. Evidentemente, Copérnico se está basando en la física aristotélica, pero se está basando en el sistema tolemaico, de Ptolomeo. De hecho, en la imagen, como pueden observar, este es el modelo tolemaico de las esferas de Venus, Marte, Júpiter y Saturno con epiciclos, diferentes y ecuantes, de una obra de von Feuerbach, Theoricae Novae Planetarum, de 1474,
en pleno Renacimiento, donde, bueno, en la explicación de Tribus Superibus, Viribus Tribus Superum tres orbes, divisus, secundam imagen notionem tribum orbium solis. Lo que nos está intentando explicar en este sistema tolemaico, a través de esta representación de la imagen, es que afirmaba que estaba vigente hasta ese momento un sistema que tenía una serie de ventajas. Daba una explicación de las apariencias, de lo que inmediatamente vemos, lo que muestran los sentidos. Había llegado a ser bastante exacto a la hora de predecir eclipses. Y lógicamente al situar a la Tierra fija en el centro del sistema, colocada con ello al hombre en un lugar privilegiado en torno al cual giraba todo. Y esto era más aceptable que considerar a la Tierra como un astro más que gira alrededor del Sol. Por tanto, Copérnico se basa en Ptolomeo, y Ptolomeo al mismo tiempo se había basado en el cosmos aristotélico. Más para atrás, lógicamente, Aristóteles a su vez se había basado en los 4 elementos de Empédocles. Siguiendo con Copérnico, aquí tenemos una imagen del manuscrito original que muestra el sistema solar con la Tierra orbitando alrededor del Sol, al igual que el resto de los planetas. Con lo cual, este es el fundamento de la revolución científica de Copérnico, el adoptar la hipótesis heliocéntrica, donde coloca el Sol en el centro del universo. A la Tierra lo convierte en un planeta más. La Tierra ya no es el centro. Con lo cual, Copérnico se mantiene dentro del sistema clásico, órbitas circulares, ciclos diferentes, donde la Tierra gira en torno al Sol y no a la inversa, como se había creído de manera errónea. Por tanto, la hipótesis copernicana simplificó notablemente el universo tolemaico, explicando de una manera totalmente satisfactoria todos los fenómenos astronómicos, la sucesión de la noche y el día, las estaciones del año, las fases de la luna, etc. La revolución copernicana desencadenó en una gran oposición en todos los medios oficiales, lógicamente, de la época. De hecho, desde el punto de vista de la jerarquía eclesiástica, no podía ser esto aceptado. Dicha oposición se extendió a toda Europa y culminó con el proceso de Galileo, que luego veremos. A pesar de todo, en los medios científicos, la nueva doctrina fue ganando adeptos entre los más prestigiosos pensadores de la época. De hecho, tanto Kepler como Galileo aceptan de inmediato este sistema copernicano, frente al de Ptolomeo, lo cual supone un paso enorme en el ámbito de la epistemología. Supone dar primacía a la razón sobre los sentidos. De ahí viene el pensamiento del racionalismo cartesiano. Acepta una teoría menos evidente. El movimiento de la Tierra no se aprecia por los sentidos, en lugar de otra que reúne en sí dos condiciones importantes: el estar ahí aceptada y el ser evidente de los sentidos. El Sol se mueve, sale y se pone. Antes de entrar en esta confirmación por parte de Kepler y Galileo Galilei de la hipótesis copernicana y este giro copernicano, que, como digo, luego será utilizado por el filósofo Kant ya en la Ilustración en el siglo XVIII, Francis Bacon plantea cosas que no están directamente relacionadas con la cosmología, como en el caso de Kepler o el caso de Galileo. Bacon va a ser uno de los filósofos de corte renacentista que se preocupa más por la ciencia y combate al aristotelismo, en concreto en su obra Novum Organum, en la que podemos reflejar cómo para él es importante el subrayar que la ciencia no es la contemplación de la naturaleza, sino el dominio de esta. En sus propias palabras nos dice, como pueden observar en la presentación, a la naturaleza se la domina obedeciéndola. Se conoce para dominar, se domina para transformar y se transforma para beneficio de la vida humana. A la ciencia se unen la técnica y la idea de progreso. Por tanto, según esta concepción de una mentalidad nueva, antropocentrista, podemos ver que el hombre puede dominar la naturaleza y el instrumento adecuado para ello es la ciencia. La ciencia debe de ser el instrumento con la que el hombre pueda dominar a esa naturaleza. Con lo cual hemos tenido una visión antropocentrista, dejando a un lado la visión teocéntrica. Es necesario, por tanto, conocer las leyes que rigen los fenómenos naturales. He empezado un poco la presentación hablando de todas esas leyes
giratorias, gravitorias, electromagnéticas, pues todas ellas no explican su origen. Para ello es importante tener un método. De hecho, Descartes, cuando nos habla del pensamiento racionalista, nos habla de la importancia de tener un método. Sin un método no tenemos el instrumento para dominar la naturaleza, para dominar los sentidos. En concreto, Francis Bacon, en su obra Novum Organum Scientiarum, nuestros nuevos instrumentos de la ciencia, Novum Organum, que es como conocida, trata sobre la lógica del procedimiento técnico-científico. Una lógica totalmente contrapuesta a la lógica aristotélica, cuyos tratados de lógica recibieron precisamente el nombre de Organon, y que según Bacon resultaba bueno solo para la disputa verbal. Él plantea, dentro de las fuentes de los errores humanos, el concepto de ídolo, los ídola tribu, ídola specus, ídola fori y ídola teatri. Es decir, los ídolos de la tribu, la caverna, del foro, del teatro. Los primeros, los de la tribu, nos habla de cómo interpretamos lo que nos rodea, la importancia de cómo lo interpretamos. En los de la caverna nos habla de las interpretaciones individuales. En los idolafori nos habla de los errores del lenguaje, como uno de los errores humanos. Y en los idolateatri nos habla de acatar la autoridad sin someterla a ningún tipo de crítica. Pero no se va a quedar aquí la teoría científica de Bacon, que como digo, es diferente porque no se está centrando en la cosmología, como en el caso a lo mejor de Copérnico, Kepler y Galileo. Él propuso una teoría de las tres tablas, la tabla de la presencia, de la ausencia y la de los grados. Y os he puesto algún ejemplo. Por ejemplo, la tabla de la presencia son aquellos hechos en los que se da ese fenómeno de naturaleza. Por ejemplo, los rayos del sol. Los rayos del sol producen calor. Por tanto, hay una presencia de un hecho en base a un fenómeno. Por otro lado, la tabla de ausencia son hechos en los que no se da ese fenómeno de naturaleza. Un ejemplo serían los rayos de la luna, los cuales no producen calor. Fíjense, ausencia, no se da ese fenómeno. De una cosa no nos lleva a otra. Y por otro lado, la tabla de los grados. Se señalarán los casos en los cuales la naturaleza observada, importante la observación, ¿no? En cualquier método hipotético deductivo. No puede haber método hipotético deductivo si no hay una previa observación de un fenómeno o fenómenos. Según esta tabla de grados, nos dice que la naturaleza observada aparece en distintos grados de intensidad y, por tanto, puede ir variando. Si se dan cuenta, tanto la teoría de las tres tablas como los diferentes errores humanos, los ídolos, son planteamientos que van en contra de lo aristotélico, pero que se salen de las hipótesis más relacionadas con el cosmos o con el universo propias de los cambios científicos que hemos hablado ya de Copérnico y que ahora hablaremos de Kepler y de Galileo. A partir de esta investigación interviene la inducción. Se comparan los diferentes casos. Se interpretan y se construye una primera hipótesis. A través de una primera observación, yo puedo plantear diferentes explicaciones que nos lleven a una hipótesis. Luego de esa hipótesis podríamos llegar incluso a una teoría e incluso a una ley. En el caso de Newton llegó a una ley. Pero para llegar a ello, en ese desarrollo, tiene que haber una interpretación de todos esos casos y tiene que haber una experimentación. Sin eso proceder la experimentación, yo no puedo llegar a esa hipótesis. Es como cuando estamos haciendo un trabajo de investigación. Yo tengo, lógicamente, una hipótesis primaria, pero tenemos que tener una serie de fuentes, sean filosóficas, históricas, filológicas, artísticas, me da lo mismo, que a partir de esa observación podamos llegar a. Aquí lo que se está viendo es un poco ese pensamiento racionalista de Descartes. Estamos viendo de que nosotros podemos llegar al conocimiento de diferentes maneras y que podemos llegar desde lo particular a lo general o de lo general a lo particular. En el caso de Bacon, tras un largo trabajo, se llegará a una hipótesis crucial, que no es otra que verificar cuál será la causa y la naturaleza de un fenómeno examinado a través de la experimentación. Con lo cual estamos entre la base del método totalmente hipotético-deductivo a través de una inducción, que luego veremos de una manera más concreta. En el caso de Kepler,
después de 14 años, como observan, del estudio, de la observación del sistema astronómico, Kepler enuncia sus 3 leyes del movimiento planetario, muy bien conocidas desde el punto de vista de la física. Con estas leyes daba explícitamente abierta la imagen del mundo de la modernidad. El universo está regido por leyes totalmente inmutables que no cambian. Esto es totalmente, si nos fundamentamos en el pensamiento racionalista de Descartes, cuando hablamos de una ley inmutable, inmutable que no tiene cambio, claro, los sentidos cambian, pero la idea de razón no cambia. Por tanto, son extrínsecas a los cuerpos. Esto hace que caiga todo el pensamiento, tanto el seguido en la época medieval como el pensamiento clásico. Pongo ahí el ejemplo, ¿no?, de qué es lo que cae aquí directamente. Es el concepto griego de la physis, de la naturaleza, totalmente. Kepler fue incapaz de dar el paso definitivo de Galileo, no llegó hasta las directrices de Galileo. Hemos dicho antes que tanto Kepler como Galileo se basan en ese giro copernicano, la materialización total del universo. Kepler sí que estuvo indeciso entre la fidelidad a la observación y la especulación teórica, y no llegó a fundir ambas. Por ello se puede decir que el descubrimiento del método experimental corresponde por entero a Galileo y no a Kepler, porque no llegó a fusionar Kepler la observación con la especulación teórica. Es verdad que a Kepler, totalmente conocido por sus leyes, ¿no?, la ley de órbitas, de áreas y de periodos. En el caso de las órbitas, los planetas recorren órbitas elípticas, estando situado el Sol en uno de los focos. La ley de las áreas, barridas por los radios vectores de cada planeta en tiempos iguales, son también iguales. O la ley de periodos, donde los cuadros de los periodos de revolución de 2 planetas, cualesquiera, son proporcionados a los cubos de sus distancias medias al Sol. Sus 2 primeras leyes, las 2 primeras, la de las órbitas y la de las áreas, nacieron del esfuerzo por explicar el movimiento de Marte. Durante 10 años ensayó toda clase de combinaciones a base de círculos. De hecho, estamos hablando de que las leyes de Kepler son circulares. Por fin decide probar con otra clase de figuras geométricas y por pura casualidad descubrió que las observaciones acerca de Marte se explican con toda exactitud si Marte se desplazaba con velocidad regular sobre una órbita elíptica. El hecho de que la velocidad de los planetas no fuera uniforme no rompía la armonía del cosmos. La armonía ya no residía en la regularidad de las figuras geométricas y de las velocidades, sino en la ley matemática que las rige. Por tanto, estamos ante el triunfo total de la armonía matemática. Si nos fuéramos a cuando se empezó a hablar de la armonía y de las matemáticas, veíamos que las matemáticas eran las primeras ideas que desde el punto de vista platónico empezaban a estar dentro del mundo inteligible, pero que confirmaban el inicio de un mundo basado en lo intelectual, en lo deducido, en lo explicado. Pero lógicamente ahí Platón está haciendo una división de los mundos donde no ve la armonía matemática como fundamentación del desarrollo científico, como tal. Con lo cual estamos viendo que con esto se está otra vez rompiendo con el pensamiento dentro del punto de vista científico de las versiones platónicas, aristotélicas posteriores, de Ptolomeo posteriores, y luego utilizadas y cambiadas a partir de Copérnico. La tercera ley, les recuerdo que la tercera ley, la ley de los periodos, relaciona los movimientos de todos los planetas entre sí y respecto al Sol. La ley esta tuvo escasas aplicaciones prácticas, pero para él era de la máxima importancia. Era la ley del sistema solar y expresaba la armonía del mismo, más aún el orden mismo que Dios había introducido en el mundo. Estamos hablando de que desde el cambio de la idea humanista totalmente antropocentista, que se consolida con las revoluciones científicas en estos momentos, este tipo de leyes, o esta ley en concreto, llegaba a ser tan armónico como había sido el propio orden que había sido introducido por Dios en el mundo. Por tanto, es sintomático que esta ley aparezca de Harmonia Mundi, en la que Kepler intenta demostrar la armonía musical del universo. Hasta ese punto, Kepler le dio importancia a esta ley. Si conseguimos que haya una armonía científica del sistema solar, nos estamos acercando o incluso superando a el orden establecido por Dios a través del pensamiento totalmente teocéntrico. Es el cambio científico fundamental. Estamos
consolidando un cambio que ya se empezó con el humanismo renacentista del siglo XVI. Pasar de ese cambio totalmente teocentrista a antropocentrista. De ahí la importancia de esta ley para él. Quizás, y entrando ya en Galileo Galilei es el gran artífice de la revolución científica moderna. Es el punto totalmente de coincidencia entre Kepler, merecedores, junto con Descartes, de los primeros hombres que hablan de modernidad, que hablan de descubrimiento del lenguaje en las matemáticas, pero Galileo, como he dicho antes, Kepler no termina de dar el paso y Galileo sí que lo hace. Lógicamente, Galileo va a romper totalmente con el programa pitagórico y para él la naturaleza está escrita en lenguaje matemático. Con lo cual estamos pasando esa línea divisoria de que las matemáticas están más allá. Lógicamente esto chocó con dos grandes poderes de la época. En primer lugar, la ciencia aristotélica, una ciencia aristotélica que en la Edad Media fue fundamentada, utilizada por grandes filósofos, en el caso, por ejemplo, de Averroes, con el averroísmo y todos los seguidores del averroísmo latino, donde hablaban de la importancia de la ciencia aristotélica, incluso autores posteriores, junto con San Alberto Magno, San Tomás de Aquino, etcétera, que bueno, hacen un uso de esa idea aristotélica llevada a la teología, y lógicamente la Iglesia era otro gran poder que no aceptaba todo esto. De hecho, la Iglesia le había advertido de que no hiciera una difusión pública del sistema copernicano, que es con el que se estaba basando. Pero la reacción fue publicar el diálogo sopra in due massimi sistemi del mondo tolemaico e copernicano, diálogo sobre los dos grandes sistemas del mundo, haciendo referencia a la contraposición de las hipótesis tolemaicas, el modelo tolemaico frente al copernicano. Esto provocó, lógicamente, que la Inquisición terminara condenando a la prisión perpetua y prohibiendo, lógicamente, este tipo de libros, donde no se podía dar cabida a la posibilidad de que el hombre científico podría superar al hombre teológico, por decirlo de una manera clara. Las bases físicas del sistema heliocéntrico fueron realizadas a través de Galileo. En concreto, el principio de inercia. De hecho, en su obra El diálogo, como he dicho antes, sobre los dos máximos sistemas del mundo, en dicha obra intenta cambiar el sentido común de los científicos para demostrar que la teoría heliocéntrica es verdadera. Ahí tienen una imagen con el manuscrito original. Este argumento era básico para dejar claro que iba en contra del heliocentrismo. Había sido formulado por Aristóteles y se lo conoce como el argumento de la torre. ¿Vale? Aristóteles se limita a explicar que si la Tierra se moviese tendrían que producirse una serie de sucesos que en la realidad no ocurren. El propio Galileo lo dice con las siguientes palabras. Siempre dice otro personaje en los diálogos que representa la posición aristotélica. Arguye que la imposibilidad de tal movimiento viene confirmada por el comportamiento de una piedra dejada caer desde el mástil de un buque en movimiento, la cual cae al pie del mástil cuando el buque está en reposo, pero lejos de este punto cuando el buque navega, ya que éste ha avanzado durante el tiempo de caída hasta varias yardas si su curso es rápido. Está confirmando, si se dan cuenta, algo que Kepler no llegó a atreverse, que se fundamenta en el giro copernicano, pero que Galileo da el último paso a lo que sería un cambio totalmente científico y una gran revolución. Estamos hablando, por tanto, de que la gran aportación de Galileo a lo que, en mi humilde opinión, podríamos llamar filosofía de la ciencia, dentro de una historia del pensamiento, como puede ser el pensamiento de la revolución científica en el siglo XVII, es el método hipotético-deductivo, o también conocido como experimental. Una ley solo se confirmará en la resolución experimental, pero si esto no ocurre, sigue teniendo valor de proposición consistente en sí misma y no se desecha, sino que queda en espera del avance experimental. Se confía, por lo tanto, en la razón, con lo cual aquí aparece otra vez el método cartesiano. La esencia de la modernidad se expresa por la propia boca de Galileo cuando nos dice: la razón se desliga de toda autoridad, sea de la tradición o de los sentidos. Estoy seguro, sin observaciones, que el efecto sucederá
tal como digo, porque debe de suceder así. Cuando comencé a estudiar los cambios científicos y las revoluciones, me surgieron a partir de Descartes. Es decir, en el discurso del método se huele este tipo de afirmaciones dentro del método científico. Quizás el último paso, aunque es verdad que nos estemos adentrando ya en el siglo XVIII, pero no podía dejar de nombrar, después de haber explicado todo el recorrido aristotélico, tolemaico, copernicano, Kepler y Galileo, todo este desarrollo, dejar sin nombrar la ley de gravitación universal de Newton. Este es el que determinó que había que eliminar para siempre el primer motor. Es cierto que en el aristotelismo el movimiento de los planetas y de cualquier cuerpo general se explicaba a partir de una causa física. Siempre Aristóteles hablaba de las 4 causas y que una de las causas es la causa física. Existían otras, ¿no? La causa material, la causa externa, extrínseca, etc., ¿no? Según Aristóteles, el movimiento de los planetas se debía a un primer motor, como he dicho antes, que había dado un primer impulso a las esferas de éter que contenían a los mismos. Está claro que Newton, con todos los estudios de Kepler y Galileo, se pusieron poner las bases de la ley de gravitación universal de Newton, sustituyendo los principios aristotélicos por conceptos de carácter científico. Esta transición a la nueva astronomía se observa muy bien en la evolución del concepto de fuerza en Kepler, puesto que ya no había esferas de éter que arrastraran a los astros, había que buscar otra explicación de su movimiento. Se inspiró en los estudios de Guillermo Hilbert sobre el magnetismo, y en el Sol debía de existir una fuerza magnética que movía y arrastraba a los astros. Pero Kepler concibió al principio esa fuerza como un alma. Solo más tarde afirmará que hay que entender ese alma en sentido metafórico, es decir, como realmente una fuerza. Describe esa fuerza que tanto había buscado Kepler, la ley de la gravitación universal. La desarrolló en su obra Filosofia Naturalis Principia Mathematica. Si se dan cuenta, el mismo título de la obra es muy sintomático, porque habla de filosofía natural y de los principios de matemática. Por primera vez hay una relación cuantitativa que es deducida empíricamente de la observación de la fuerza con que se atraen 2 objetos con masa. De hecho, dedujo que la fuerza con que se atraen 2 cuerpos de diferente masa únicamente depende del valor de sus masas y del cuadrado de la distancia que los separa. Para grandes distancias de separación entre cuerpos, se observa que dicha fuerza actúa de manera muy aproximada, como si toda la masa de cada uno de los cuerpos estuviese concentrada únicamente en su centro de gravedad. Es decir, es como si dichos objetos fuesen únicamente un punto, lo cual permite reducir enormemente la complejidad de las interacciones entre cuerpos complejos. Y voy a terminar con Newton y voy a terminar con una conclusión muy genérica, incluso podríamos decir superficial, pero parece bastante claro que Newton él mismo restaba importancia a todos sus descubrimientos trascendentales. Él estaba convencido de que todo lo que él había logrado para llegar a una ley, algo propio de cualquier método hipotético deductivo, el poder llegar a una ley, a una teoría. Si no, una hipótesis que no llega a ley, no llega a nada. Pues Newton plantea que él ha llegado a todo esto gracias a los grandes científicos que lo habían precedido. Él incluso nos dice que se veía como un niño a hombro de gigantes. Y podríamos concluir que, muy de manera superficial, ya grosso modo, que el universo aparece ante nuestros ojos como un descomunal arquitectura, pero científicos eminentes, como hemos nombrado Copérnico, Galileo y Newton, entre otros, también lo han interpretado como el espacio que Dios ha creado seguramente para que entrase con ese hombre. Con lo cual, aun habiendo una revolución científica, un cambio, como he dicho antes, del teocentrismo al antropocentrismo, un cambio, como he dicho antes, del geocentrismo al heliocentrismo, todos estos científicos tendrían cabida en una interpretación del espacio, de la propia interpretación teológica de Dios, y que ha creado
seguramente para encontrarse con este hombre. Muchas gracias y espero que hayan podido entender el cambio científico. Muchísimas gracias, Manuel. Ha sido fantástico el recorrido que hemos hecho, cómo hemos ido desde el aristotelismo, hemos ido en la Edad Media precisamente ese escolantismo, precisamente esa pérdida de miedo a la autoridad, que eso creo que es fundamental, precisamente la escolástica, como maniataba precisamente la libre investigación. Y yo creo que ese cambio es llevado llevado precisamente por la investigación de la naturaleza y la recuperación de Platón, precisamente ese platonismo precisamente de Giovanni Pico, de la Mirandola, de Marsilio Ficino, es decir, esos pioneros en Italia, precisamente esos pioneros del platonismo, que nos llevará justamente a ese cambio en Italia, ese cambio en el Renacimiento, esa búsqueda precisamente del centro, del ser humano como centro del universo, y que da bien justamente a ese cambio en todos los aspectos, también justamente en la mirada hacia el cielo, con esa mirada hacia Copérnico, hacia el cambio de ese cambio del universo a ser el centro, el astro rey, precisamente, y bueno, y ser un poquito menos importantes, ¿no?, en esa obra, digamos, de la naturaleza, que nos llevará justamente al siglo XVII y esos grandes matemáticos y científicos como Kepler, como Galileo, como Descartes en filosofía. Yo añadiría también incluso a Tycho Brahe, precisamente, que después te preguntaré algo sobre él, pero vamos, ha sido fantástico, Manuel, fantástico. Y ahora vamos a ir justamente a ese momento dinámico, a ese momento justamente de las preguntas que nos van a hacer nuestro público, pero antes voy a dar la palabra a Miguel Ángel López de Asunción, mi amigo y cofundador de este proyecto. Adelante, Miguel, ¿qué te ha parecido? Pues muchísimas gracias, fantástico. Yo me estaba riendo ahora mismo según escuchaba, porque siglo XVII, un avance brutal, siglo XXI todavía hay una corriente de gente que opina que la Tierra es plana. Pero bueno, aquí seguimos, no avanzamos. Nada, fantástico. Muchísimas gracias, Manuel. Qué difícil resumir todo esto en una hora, y yo creo que lo has hecho de manera magistral. Y bueno, dentro de todos estos adelantos, de todos estos grandes científicos, de todos estos humanistas, ¿sobre cuál tienes tú un especial cariño, una especial admiración? Y el porqué de esa admiración. Ante nada, gracias por las observaciones. Admiración. No sé si la palabra es admiración, porque he nombrado, bueno, se te cuenta a muchos humanistas, ¿no? He nombrado a varios, ¿no? Eh, Quizás a lo mejor yo me iría a los precursores. Lo he esbozado así muy... Porque claro, lo que decía Miguel Ángel, es imposible en una hora. De hecho, he tenido que quitar muchísimas cosas, porque incluso a veces estaba explicándolo y me daba la sensación que era demasiado superficial. Ruego que me perdonen, pero es que es imposible, ¿vale? Pero bueno, yo creo que la visión general ha quedado clara y yo me iría no a uno, me iría sobre todo a los humanistas recentistas italianos, principalmente, Dante, Boccaccio, Petrarca, porque a partir de ahí beben el resto de humanistas en el resto de Europa. Entonces no me quedaría con uno, me quedaría con esa tríada de humanistas renacentistas que a mí me han servido mucho y me siguen sirviendo para publicaciones futuras que aparecerán a lo largo de estos meses. Con lo cual yo me quedaría con esos tres, si me permite, me quedarme en lugar con uno, con esa tríada, con esos tres. Y aparte, ellos tienen como valor añadido esa valentía, porque ellos se tuvieron que enfrentar a un cambio. Sí, El resto pues ya tenían el camino un poco allanado, eso es. pero ellos realmente incluso se la jugaron sus vidas en muchos casos. Era, era romper con un orden establecido y una valentía que bueno, hoy en día todavía, vamos, somos lo que somos. Siempre en historia somos lo que somos gracias a los que han venido antes que nosotros, pero en el campo científico han abierto pues todo. Y en el campo médico, pues... Y dentro de nuestro país, figuras relevantes
en estos primeros siglos no hemos nombrado a nadie, creo recordar. Siempre vamos por detrás. ¿Por qué? No lo sé. Siempre nos basamos en los inicios, en los cambios, en los siglos bisagra. Siempre nos vamos a ese punto de transición del cambio. Entonces, esos científicos, investigadores que están justo en ese momento de cambio, por ejemplo, de la Edad Media a la Edad Moderna, pues ese siglo XIV, XV, donde se produce ese cambio. Yo lo veo así, no sé si... Yo creo que nos pasa por eso, porque nos vamos a los cambios. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Estoy viendo a nuestro amigo Antonio desde Angostura, desde Venezuela. Él es científico. Que me perdone porque tengo atrevimiento, ¿eh? Cuando yo me meto en estas cuestiones, claro, yo no soy matemático, ni físico, ni... Claro. Pero Entonces, vas a disfrutar con sus preguntas tanto como disfrutamos habitualmente nosotros. Pero hoy que estamos en su campo, agárrate. Sí, no, y que incluso que nos instruya, porque yo lo he visto de un punto de vista filosófico histórico, pero... Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Manuel. Vamos a dar el salto precisamente. Vamos a ir justamente a las Américas. Vamos a ir justamente a Buenos Aires, a Argentina, con nuestro gran amigo Damián Petrillo. Adelante. Hola, ¿qué tal, Manuel? Bueno, muchas gracias por la ponencia, muy interesante. Y usted habló al principio del paso del teocentrismo al antropocentrismo. Yo quería consultarle o preguntarle en qué medida la peste negra de 1346 influyó en este cambio. Muchas gracias. El impacto en la sociedad, clarísimamente. Sí, cada vez que hay una gran epidemia, y fíjense dónde estamos, cada vez que hay una gran epidemia hay un gran cambio en la sociedad, porque ya no solo por la cuestión estrictamente, bueno, en aquel momento, lógicamente, del siglo XIV, las condiciones sanitarias eran las que eran, eso está claro, pero yo creo que el impacto social y, por tanto, psicológico en el que nos vemos en ese momento, yo creo que es lo que hizo que se plantearan que a lo mejor el castigo divino, pues no era realmente un castigo divino, sino un castigo de otras características. Y entonces, a lo mejor, por una mala gestión, me viene a la cabeza, lo que pasa es que no recuerdo el nombre, pero se habla de Venecia en aquel momento, es la peste negra, se habla de la antigua, bueno, toda zona de Yugoslavia, es decir, se habla de zonas donde la peste negra fue bastante dura, se habla de los confinamientos, nunca mejor dicho, ya se confinaba en aquel momento, y yo creo que eso, el trauma psicológico y social que provocó en aquellas mentes es, bueno, ¿cómo puede ser que este Dios que estamos venerando permita esto? Entonces yo considero que siendo como fue tan arrasante la peste bubónica, yo creo que fue eso un punto de inflexión, justo en el siglo XIV, es decir, que justo cuando empezaron ya a haber mentalidades, sobre todo, como he dicho antes, en la teoría renacentista, de que algo estaba fallando, que la bajada a los infiernos que nos dice Dante, pues viene un poco por ahí, ¿no? Es decir, somos humanos y entonces como humanos podemos que llegar al infierno. Yo creo que va por ahí la cosa, en mi humilde opinión. Muchísimas gracias, Damián. Muchísimas gracias, Manuel. Y no dejamos América, nos vamos ahora justamente a Venezuela, a Angostura, y nos vamos con Antonio de la Fundación Horacio Ducharne. Adelante, Antonio. Muchas gracias, Alfonso, y gracias a Miguel Ángel por organizar este evento. Muy interesante el tema que nos trajo don Manuel el día de hoy, la revolución científica. Y claro, todos los personajes que él estuvo mencionando son archiconocidos, nos dio unos nuevos detalles del redescubrimiento del sistema heliocéntrico, ya conocido por los griegos. Pero a mí me gustaría preguntarle a don Manuel, en cierta medida, lo siguiente, porque en su relato me parece bastante aséptico o bastante purista, en el sentido de que hasta qué punto, don Manuel, la política y los conflictos del siglo XVI, XVII en Europa, las tensiones nacionales y entre los diferentes grupos, pudieron jugar un papel o una influencia
en la aparición o en el ocultamiento de ciertos referentes científicos. En otras palabras, ¿hasta qué punto todos los personajes que hemos estado escuchando y mencionando, en cierta medida puedan ser utilizados como bandera de grupos políticos o partes militares a fin de demostrar la superioridad o la inferioridad de un bando respecto al bando? ¿Existe esa influencia o, en su opinión, no tiene nada que ver con toda esta revolución científica? ¿No está conectada con una revolución política o inclusive militar? Muchas gracias. Muchas gracias. En mi opinión sí que hay una conexión. Lo verdad es que lo he dicho de manera muy superficial. He dejado nombrar por ahí autoridades y he nombrado a la Iglesia. Es decir, está claro que algo hubo. Es decir, es imposible que desde el punto de vista político por parte de los estados, incluso por parte del Estado Pontificio, lógicamente, no intentaran de alguna manera negar una evidencia, que es que había un cambio de mentalidad. Con lo cual, algunos, a ver, fue el momento de los mayores cambios. Estamos hablando de cómo la Iglesia Católica se ve ante un protestantismo que estaba a la alza. Entonces, claro, evidentemente se estaba encontrando con una nueva manera de ver las cosas. Entonces, aseguro de que, lógicamente, el cambio de mentalidad se dio precisamente por eso, porque en muchos estados, entre ellos, por ejemplo, el Estado Pontificio, se les estaba, digamos, de alguna manera, tirando abajo toda la mentalidad que habían tenido durante siglos en el medievo. Con lo cual sí que le puedo confirmar que lo habría. Lo que pasa es que, claro, no he podido, porque es inabarcable, no quiero justificar con ello que podíamos haber incidido más en esto, pero sí que es verdad que lo único así que he nombrado, ¿no?, es la persecución, prohibición de la obra Diálogo de Galileo. ¿Por qué? Porque él iba a mantener una postura científica, un pensamiento que lógicamente era contrario al que se había llevado durante todo el medievo. Con lo cual, desde el punto de vista oficial, sí que había estados que abanderaban tanto una postura como la postura contraria. Pues estamos hablando del momento del avance del protestantismo, que tenía posturas totalmente diferentes. Muchas gracias, don Manuel. Encantado de escuchar su exposición. Gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias, Antonio, de la Fundación Horacio Ducharne, y a nuestros amigos precisamente de Angostura y de Venezuela. Un abrazo a todos vosotros. Y ahora volvemos a la península ibérica, nos vamos a tierras aragonesas, nos vamos con un grandísimo ponente sobre ingeniería romana, Isaac Moreno Gallo. Adelante. Buenas. Verás, Tomás, no has mencionado a Aristarco de Samos. ¿Por qué? Has empezado con Ptolomeo, como si antes no hubiera habido nada. En la antigüedad hubo una repetición de todo lo que has contado en la Edad Moderna. Sí, ¿Lo habéis oído? sí, Aristarco. ¿Es así, Isaac? Perdona, es que no te había Sí, escuchado bien. Aristarco de Samos, sí. ¿Por qué no lo había nombrado cuando fue la persona, ¿no?, que propuso el modelo heliocéntrico del Claro, sistema solar? ¿No te refieres a esa colocación del suelo y no la Tierra en el centro del universo? claro. Te refieres un poco a eso. Lo que he dicho antes, y de hecho he pedido un poco disculpas en el sentido de que el hecho de querer abarcar tanto, es verdad que en algún momento he sido demasiado superficial. Entonces a lo mejor me he centrado en figuras muy conocidas, cuando es verdad que Aristarco de Samos ya hablaba claramente de un modelo heliocéntrico del sistema solar. En eso estamos totalmente de acuerdo. De hecho, fue uno de los sabios que hizo uso de la Biblioteca de Alejandría, que en aquel momento era el lugar donde mayor mentes privilegiadas había en torno a este tipo de propuestas astronómicas. Entonces, Verás, me parece injusto que hayas empezado con Ptolomeo, porque probablemente es uno de los astrónomos más mediocres de la antigüedad. Aristarco de Samos propuso la teoría heliocéntrica a principios del siglo III a.C. Él nació en el siglo IV a.C. Fue acusado por impío y un tal Cleantes pidió que se le condenase, precisamente por sacar al hombre del centro del universo, ¿no? Es exactamente la misma repetición de todo lo que has contado.
Posteriormente, fue muy atacado por los astrónomos de su época, como por ejemplo Hiparco de Nicea. Hiparco de Nicea, que fue un enorme astrónomo, que prácticamente fue el que resolvió todas las distancias de la Luna a la Tierra, de la Tierra al Sol, bueno, las dimensiones del universo, fue el que asentó de nuevo la teoría geocéntrica, atacando duramente a Hiparco de Nicea. Y es alumno de este último, de Hiparco de Nicea, es cuando aparece Ptolomeo, Claudio Ptolomeo. Un alumno pues muy desventajado, evidentemente, porque tenía maestros anteriores de los que podía haber aprendido mucho y bien. ¿Qué ocurre? Que Ptolomeo es uno de los pocos de los que nos quedan sus escritos. Y parece que no hubiera habido otro astrónomo en la antigüedad. No, no. Hubo muchos y mucho más brillantes. El problema es que conocemos a Ptolomeo porque sus escritos han llegado hasta nosotros, como ha ocurrido con otros sabios de la ingeniería y otras cosas, pero seguramente que no era el más brillante, más bien todo lo contrario, ¿no? Entonces, claro, no fue tampoco una revolución tremenda la de Copérnico, ¿no? Porque Copérnico sí que tuvo acceso a las teorías de Aristarco de Samos. Claro, como Galileo tuvo la de Copérnico, etcétera, y como luego todos los sabios modernos fueron unos de otros mamando, ¿no? Como has estado contando. Pero eso mismo ocurre en la antigüedad. Lo que ocurre es que la antigüedad ganó la teoría geocéntrica pues por un motivo religioso, estrictamente religioso. Era una religión pagana la que entonces, lógicamente, reinaba, ¿no?, en el mundo, pero fue eso. O sea, de hecho, Aristarco de Samos se libró por los pelos de que le procesasen y le colgasen por los pies, porque le quisieron acusar por ello. Pues yo digo, es muy interesante citar estos antiguos, porque desgraciadamente los modernos, con toda la maravilla que han hecho, no dejan de ser un espejo, una repetición de lo que ya ocurrió en la antigüedad, donde hubo enormes, grandes sabios. Lo que pasa es que sabes que hubo pues una interrupción, un punto de inflexión, que es la Edad Media, ¿no? Que como el otro día yo creo que decía, no me acuerdo si lo decía aquí o dónde, pues nos evitó llegar a la Luna en el año 1000, ¿no? Ya hemos tenido que avanzar 1000 años más para llegar a la Luna. Solo te quería hacer esa reflexión porque... Sí, estoy de acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo. Es decir, lo que pasa es que muchas veces, por lo que he dicho, ¿no? Por intentar que fueran figuras reconocidas, a lo mejor es por mi parte un error, pues nos vamos ahí. Es verdad que hay una obra de Aristarco, si no recuerdo mal, sobre los tamaños y distancias del Sol y la Luna, ¿no? Que habla claramente de la cosmovisión geocéntrica, que creo que es la única en la que tenemos constancia, creo recordar, ¿no? No sé si Isaac me lo puede confirmar. El micro, Isaac. Me lo has cerrado tú. Sí. ¿Qué? No te he oído. ¿Qué me has preguntado? No, que creo recordar que la única obra que tenemos constancia de Aristarco es la de los tamaños y distancias del Sol y la Luna. No, él hizo un libro. Mira, Aristóteles menciona, precisamente es Aristóteles quien menciona a Aristarco de Samos, y lo menciona para desmentirle, porque dice que publicó un libro en el que demostraba que la Tierra giraba y los planetas giraban alrededor del Sol. Había fijado la teoría heliocéntrica. La Biblioteca Alejandría, cuando Aristarco de Samos trabaja en este mundo, no existe. Eso fue posterior. Eso es de la obra esta de Hipatia, de la película, en la que ella habla de Aristarco de Samos y todo esto. Y Aristóteles dice que ese libro existió. También trabajó sobre la distancia del Sol a la Luna, de la Tierra al Sol y trabajó. Pero el que avanzó mucho más sobre ese asunto fue Hiparco de Nicea, que en este caso pues también es un griego, claro, pero ya estamos hablando del siglo III, un siglo posterior a Aristarco de Samos. Y es el maestro del que bebe, y así lo reconoce él mismamente en su obra, Claudio Ptolomeo, que es el que has mencionado. Entonces, sí, todos hicieron grandes avances. El problema es que Aristarco de Samos acabó defenestrado por los posteriores porque no reconocieron su teoría, digamos, heliocéntrica, ¿no? Y además en su época sufrió persecución. O sea, de hecho, le prohibieron también de seguir hablando y seguir publicando, ¿no? Ese es un poco el esquema de estos sabios de la antigüedad, que se repite de nuevo en la Edad Moderna, como estupendamente has contado, porque es que es así. Pero yo, según ibas hablando de los modernos, yo me iba acordando de los antiguos, digo, lo mismo, claro. lo mismo, ¿sabes? Sí, por eso digo que, bueno, como el problema yo creo que al intentar abarcar tanto, es verdad que se quedan muchísimas cosas en el tintero, demasiadas. De hecho, cuando he tenido que escribir algo sobre estos autores, me ha gustado más centrarme en uno. De hecho, tengo una publicación por ahí de Francis Bacon y solo hablo de Francis Bacon, porque es que si no,
y de su obra no gano, porque es que a veces... Son pero épocas muy diferentes, no se puede abarcar todo, en eso tienes absoluta razón. Si hablas de la Edad Moderna, que además era el título de tu charla, no puedes hablar de la Edad Antigua. No, era imposible, entonces claro. caes en los, quizás en los que todo el mundo reconoce. Sí. Ptolomeo, Aristóteles... Claro, pero es que a mí, de alguna manera, cuando he visto que has empezado por Ptolomeo, pues me ha dado una cierta aprensión, ¿no? Digo, pues precisamente es el más tonto del grupo, joder. Había tenido gente más brillante alrededor, pero muy poco menos conocida. Ese es totalmente de acuerdo. A mí a veces también me sucede cuando hablamos de ciertos autores, de, bueno, si este es el seguidor de, pero bueno, el bueno es el primero. Claro, sí. Bueno, vale, ya está. No, pero gracias por la aportación. Muchas gracias. No, gracias a ti, que me ha interesado muchísimo todo lo que has dicho, además. Sí, muy bien. Gracias, un placer. Igual. Muchísimas gracias, Isaac, que apuntamos precisamente a Aristarco de Samos y Hiparco de Nicea como precisamente precursores del heliocentrismo, perdón, que es que me he trabado, y siempre aportando, Isaac, precisamente ese conocimiento que siempre pues nos alegra justamente. Yo quería apuntar también antes precisamente Miguel, que ha dicho, bueno, que no ha mencionado justamente el ponente, pues justamente algún español, en este caso aragonés, precisamente a Miguel Servet quería yo nombrar y quería yo precisamente pues ensalzar esa circulación de la sangre. Y justamente pues quería preguntarle a nuestro ponente, porque hay teorías de que siempre pues están, digamos, teorías sobre la revolución industrial, ¿no? Y por qué en los países, digamos, católicos del sur no se dio el mismo desarrollo científico y técnico en el siglo XVIII y XIX. Sin embargo, lo que es la represión precisamente protestante, pues figuras como por ejemplo Miguel Servet, por su teoría, ¿no? Pues fueron quemadas en la hoguera, en Ginebra, precisamente por Calvino, por los calvinistas. ¿Realmente tiene base esa teoría de que justamente los países católicos, por ese cerrazón precisamente del catolicismo, promovió precisamente que no se diese la revolución industrial en el 18 y no se diese esa revolución científica en el 17? ¿Tiene algo de base eso, Manuel? Yo sé que existen muchas teorías sobre eso, ¿no? Y no sé si estudios así de peso, porque lo desconozco, si no lo sé, si hay algún estudio de peso que deje claro si es así. Yo no tengo constancia, así que yo sepa, no. Pero tendríamos que investigarlo. Sí, aquí habría que ver diferentes perspectivas a ver si realmente es así o no. Que yo sepa, no. Sí que está claro que Miguel Servet participó en la Reforma Protestante, desarrolló una cristología totalmente contraria a la Trinidad, eso sí que tenemos constancia, que fue repudiado, además repudiado tanto por protestantes como por católicos. Es decir, ya ha estado en Ginebra, sometido a juicio, condenado a morir a la hoguera, es decir, todo eso sí, pero lo que tú planteas, Alfonso, la verdad es que no lo sé seguro. Yo pienso que no, pero es una opinión sin irme a la investigación y a la fuente y a contrastarlo. Así que es un poco un pensamiento mío sin leer nada en concreto sobre eso, que lo pueda mantener. No sé si te he contestado, Alfonso. Creo que no, pero bueno. No, pero la verdad es una respuesta bastante... Me ha contestado, de verdad, que me ha servido mucho. Porque además, fíjate, hay otro paisano nuestro, yo soy también valenciano, soy alicantino y tú también, y nos vamos a ir a Valencia con una magnífica ponente que la semana pasada pues nos dio una charla muy gratificante sobre las mujeres en Roma, y vamos a ir con Isabel Barceló Chico. Adelante, Isabel. Hola, bueno, buenas noches a los últimos que os habéis incorporado. Felicidades, Manuel, porque ha sido una charla muy interesante y sobre esta temática por la que yo, no sé, siento una gran interés y curiosidad, ¿no? De todos modos, yo voy a ser un poquito crítica en algún aspecto, ¿no?
crítica en tanto que opinión, no con respecto a los conocimientos que has expuesto. Cuando hablamos de la ciencia, ¿no? Y en este caso de la revolución científica, pues temo que te has traicionado tú mismo un poco, en el sentido, dicho eso sea con simpatía, en el sentido de que precisamente en el humanismo la gran revolución es, digamos, es la filología, el estudio de la filología, la ciencia de la filológica. Entonces, me da un poco la impresión que siempre que hablamos de algo científico, se está hablando de algo que tiene que ver con la física o con las matemáticas y no con otras disciplinas, en este caso la astronomía, ¿no? Que es básicamente lo que te has centrado, dejando de lado otras disciplinas que también han sido, ¿no? Y también hicieron ese camino científico con otra metodología diferente y todo lo que quieras. Como decía antes el profesor Isaac Moreno, bueno, ya esto estaba, ya esa teoría heliocéntrica ya la había formulado en la antigüedad un sabio griego, ¿no? Pero precisamente durante el humanismo y el Renacimiento es ese redescubrimiento, ¿no? De todos esos valores y de todos esos conocimientos de la antigüedad y una apuesta, digamos, una puesta al día, porque también es otra forma de mirar, ¿no? Y me ha llamado mucho, bueno, yo no sé si esto, ¿qué opinas, no, al respecto? Pero, en fin, me ha llamado la atención, por ejemplo, que no citaras a Giordano Bruno, en tanto que filósofo, él obviamente no tiene capacidad matemática para demostrar las teorías de Copérnico, pero recordemos que es el primero que dice que el universo es infinito. Y esto es una idea absolutamente revolucionaria también, ¿no? Revolucionaria, y él defiende precisamente las ideas copernicanas como nadie, y terminó en la hoguera, como sabéis muy bien, en 1599 creo que es, ¿no? En 1599 este señor es quemado vivo en el centro de Roma por haber sostenido esas teorías. Y luego otra cosa que me ha llamado la atención y sobre la cual me gustaría, no sé si puedes añadir o indicar algo, es que has dicho, yo me he tomado nota porque me ha llamado la atención, has señalado a Kepler, Galileo y Descartes con el título de primeros hombres de la modernidad. Yo, me vas a disculpar, pero en fin, digamos, la didáctica, si queremos llamarlo así, establece, de la historia, establece el año 1492 como el inicio de la Edad Moderna, ¿no? Entonces, hablar de los primeros hombres de la modernidad, francamente, yo eso ahí no lo encajo. Primero que entre ellos hay por lo menos un siglo de diferencia como mínimo, ¿no? Entre Copérnico, que nace en 1473, y Newton, hasta el que ha llegado en 1642, ¿no? Pero sobre todo es porque, y yo creo que deberíamos recuperar un poco ese espíritu renacentista, donde todavía no estaba separada la ciencia de la filosofía ni de los 1000 conocimientos que entonces manejaban, porque sin querer, cuando señalas que los primeros hombres de la modernidad son estos científicos, pues quiero decir, de alguna manera quedan excluidos todo el pensamiento político, todas las transformaciones políticas que hubo en esa época, los grandes descubrimientos, en fin, no sé si me explico, ¿no? Yo soy un poquito, a lo mejor, puntillosa con las palabras, me gusta mucha precisión. Yo creo que si dices que estos fueron los primeros científicos de la modernidad, vale, pero los primeros hombres de la modernidad, francamente, creo que entonces queda todo el resto del universo excluido, ¿no?
Y eso ciertamente sería muy discutible. Bien, bueno, más que preguntas, Isabel, entiendo que son más aportaciones de lo que podríamos haber incluido, ¿no? Más que una pregunta. Es verdad que Giordano Bruno podría haber estado perfectamente en toda esta explicación y es verdad que se podría haber precisado si hablamos de primeros pensadores de la modernidad o primeros hombres de la modernidad. Es una precisión terminológica que es verdad que también se podría haber dado. La verdad es que no lo he hecho conscientemente, es decir, no lo he hecho con la idea de excluir, ni mucho menos a ninguno de los pensadores, por supuesto. Eso está claro, ni tampoco excluir ninguna disciplina. Pero es verdad que en una hora era complicado hacer referencia. Yo me he centrado mucho en la cuestión del universo, ¿no? Prácticamente, ¿no? Quizás con Newton me he ido un poquito más a otras partes, pero es verdad que he tenido que excluir muchas cosas y centrarme mucho en la cosmología. Eso es verdad. Centrarme dentro de las revoluciones científicas en una disciplina muy concreta o en la evolución de una disciplina muy concreta. Claro, y eso, claro, da la sensación que no había una evolución del resto de disciplinas cuando sí que la había, por supuesto que la había, y tanto que la había. Y yo como, no solo como historiador, humanista y filólogo, imagínate, si hay ahí para poder haber puesto muchísimos pensadores del momento y no pensar que estamos excluyendo a nadie. Quizás creo que lo he dicho desde el primer momento, ¿no? Que podía caer el ser demasiado superficial y excluyente de ciertos pensadores o de ciertas posibilidades o pensamientos por querer abarcar tanto. Eso es verdad. Y por centrarlo mucho quizás en una disciplina. Eso también es verdad. Con lo cual, en ese recorrido, pues se me han quedado muchas cosas en el tintero. Es verdad. Y nada, pero nada, agradecerte tu aportación o consideraciones, porque es así. Gracias, gracias Manuel. Nada. De todas maneras es que me ha llamado la atención que has señalado como personajes que admiras extraordinariamente a Dante, a Boccaccio y a Petrarca y sin embargo luego no sé, has dado ahí ese salto un poco ya a esa parte, ya digo, científica, pero que es una parte de la ciencia. Sí, pero sí. Sí, muchísimas gracias, Manuel, y felicidades. Nada. Muchas gracias a ti, Isabel. Muchísimas gracias, Isabel. Muchísimas gracias, Manuel. Quería yo también preguntarte precisamente por las etimologías, porque, claro, en la Edad Media precisamente, pues yo quiero reivindicar también ese papel de ciertos científicos y también de ciertos personajes de la Edad Media y también incluso también visigodos. Quería precisamente pues desterrar esa primera enciclopedia de D'Alembert y Diderot, esa equivocación, porque la primera enciclopedia precisamente es de San Isidro de Sevilla y la primera enciclopedia precisamente son las etimologías. Y además tienes también una publicación también sobre San Isidoro. Háblanos un poquito, digamos, de ese aspecto de las etimologías y de San Isidoro. Lo primero, Alfonso, estoy totalmente de acuerdo. Si tenemos que hablar de una obra enciclopédica, tenemos que hablar de San Isidoro de Sevilla. De hecho, es conocido como el Lauso Hispaniae, ¿no? Es así. Y además es que creo que es un autor, filósofo, escritor, bueno, San Isidoro de Sevilla, dentro de la antigüedad tardía, antigüedad tardía, inicio del medievo, podríamos ponerlo un poco ahí, tiene un valor en aquel momento extraordinario, porque estamos hablando de que San Isidoro de Sevilla hace referencia a todas las disciplinas del momento. Y cuando uno quiere buscar referencias, por ejemplo, cuando yo he escrito algún artículo, bueno, y en mi propia tesis doctoral, cuando hacía referencias a la parte léxico-semántica, yo tenía que ir a las etimologías de San Isidoro de Sevilla. Se tenía que ver si ese concepto, esa palabra, ese término, ese vocablo existía ya referenciado por parte del señor de Sevilla y ya no solo que estuviera referenciado, sino en qué sentido estaba referenciado, qué referencias daba, qué significado le daba, en qué contexto y en qué disciplina,
Con lo cual, yo apostaría que realmente la labor enciclopédica de Saint-Exupéry es fundamental, sobre todo, ya no solo desde el punto de vista como pensador, filósofo, autor, escritor latino medieval, sino yo me iría más allá, desde el punto de vista filológico. Es totalmente esencial sus aportaciones y ya te digo que yo en mi tesis doctoral he tenido que en muchas ocasiones tener que irme a la etimología de la palabra y a partir de ahí ver realmente en ese contexto cuál es su significado. No sé si te he contestado, Alfonso, o no, pero vamos. Perfectamente, Manuel. Yo creo que ese personaje es importantísimo. Y como también es importantísimo precisamente pues destacar, yo es un, digamos, es una figura que a mí siempre, además leí su obra precisamente, justamente Descartes es, el discurso del método es fabuloso. Es justamente ese momento, ¿no? Que está, justamente él lo cuenta, ¿no? Como duda justo de todo cuando está al calor de esa chimenea y justamente pues empieza ese demonio, ¿no? Ese demiurgo precisamente empieza a dudar de todo, ¿no? Empieza a decir que todo es lo que nuestros sentidos precisamente perciben, hay que dudar de ellos y justamente encuentra esa base, ese cimiento donde hacer una nueva ciencia en la razón precisamente desde ahí ya empezar a construir justamente la realidad y yo creo que eso, ese aspecto, esa razón pura, es lo que precisamente hila muy bien justamente con Kant, ¿eh? Justamente ya, digamos, posteriormente y digamos que Descartes para mí es esencial precisamente para ese cambio de mentalidad como tú has apuntado ahí. Y quería darte las gracias precisamente por esta ponencia porque ha sido fantástica, ha sido maravillosa. Y si no hay más preguntas, yo creo, Manuel, que te ha ganado una sorpresa que teníamos, no te lo hemos dicho, pero te lo vamos a dar. Por favor, abran el micro. Un aplauso a Manuel por su trabajo. Muchas gracias. Cierren el micro todos cierren el micro, por favor. Y Ana, perdona, Ana tiene una pregunta que creo que tiene la mano alzada. Ana, Hola, buenas noches. tienes la cámara apagada, Ana. No, yo quería felicitar a Manuel por la conferencia de esta noche y agradecer el tiempo que nos ha dedicado, que ha sido una noche muy amena. No pongo la can esta noche porque tenemos visitas, somos cuatro personas escuchando y tenemos aquí un poco desastre. Entonces, que felicidades, Manuel, muchísimas gracias por tus aportaciones y nada, que hemos tomado nota y ya indagaremos un poquillo más a fondo. Y como siempre, muchas gracias, Miguel y Alfonso. Y buenas noches a todos, claro. Muchísimas gracias a ti, Ana, por el esfuerzo también que haces, que también sois padres, tenéis justamente niños y de verdad os lo agradecemos a todos los padres también que acuden todas las noches también de los fines de semana justamente con la dificultad y el mérito que tiene. Y bueno, las últimas palabras precisamente van a ser de Manuel, que quiero que sepa que vas a tener tu lugar, tu butaca destacada, precisamente tu butaca VIP y tu lugar destacado en el Olimpo de los dioses que han pasado precisamente por esta sala. Y quiero cederte ese momento, esos minutos, pues para que despidas esta velada, Manuel. Muchísimas gracias. Nada, gracias a ti y a Miguel Ángel, ¿no? Por la confianza, porque bueno, fue una conversación así muy rápida, enseguida conectamos para ver por dónde podíamos y la verdad es que temáticas hay muchas, ya lo sabes. Y bueno, aquí estamos para lo que necesitéis. Espero haber aportado algo al mundo de la ciencia. Sigo aportándolo, yo no paro de publicar y creo que es muy importante lo que aquí ahora mismo estamos haciendo. Es decir, yo creo que estamos en un momento donde ya no solo la historia, sino las humanidades están perdiendo, no sé si una parte del camino. Y los únicos que podemos hacer que esto siga adelante somos los humanistas, en el amplio palabra, ¿vale? Somos los únicos que podemos hacer que esto
persista. Entonces, que no desfallezca nadie, que las facultades, aunque estén cada vez más mermadas, al menos la de Alicante, que es la que mejor conozco, de alumnado, pues intentar motivarles, darles otras perspectivas, qué importantes son las perspectivas, qué importante es la investigación y nada, como seguro que esto, y si me lo permite Alfonso, voy a hacer una pequeña referencia a todos mis alumnos que estarán ávidos de conocimiento. ¿Vale? Tanto los míos como los de Alfonso, como cualquiera de los que estén aquí presentes, porque creo que sin nuestro alumnado, yo creo que nos faltaría algo, ¿vale? Creo que se nota cuando hago este tipo de conferencias, ¿no? Que algo hay ahí que se mueve, ¿no? Desde el punto de vista de la docencia. Entonces, que tenemos que ser nosotros los que tenemos que seguir con esto y respecto a la ponencia, pues nada que sea la primera de muchas y gracias a los dos, ¿vale? Principalmente el agradecimiento a los dos por vuestro trabajo y por lo que hacéis, por vuestra labor para que las humanidades sigan adelante, ¿vale? Muchísimas gracias, Manuel. De verdad que como docente y como otros docentes también que están en esta noche con nosotros, se agradece muchísimo esa pasión, esa ganas precisamente de divulgar y de enseñar y de reivindicar justamente las humanidades y la ciencia, que estamos justamente ahora pues en un momento yo creo que oscuro, pero siempre ese candil, esa llama, pues que aunque sea una llama pequeña, pero una llama más otra llama, al final crea una hoguera. Y yo creo que hay que reivindicar justamente pues la historia, la ciencia, el buen hacer que esta noche nos has ofrecido. Y además también recomendar a todos los que participan de estas reuniones y a los que nos ven en YouTube, pues que lean y que lean, porque el saber no ocupa lugar. Buenas noches y que Dios bendiga a España. Hasta luego.